Alabado sea Dios. Le damos a Dios la honra y la gloria porque nos permite hoy otra vez estar a través de este medio transmitiendo las palabras que Dios ha puesto en nuestra boca y con el deseo de que nuestro Dios en cada corazón pueda llenar, satisfacer, gozar, derramar de su Santo Espíritu sobre cada uno, y cada uno pues recibimos de parte de Dios con alegría esta palabra. Y quiero decirle que os amo a todos en el amor del Señor y que en verdad es un privilegio que a través de este medio podamos hacerlo. Quisiéramos también seguir con las congregaciones abiertas como estábamos. Lo anhelamos y lo seguimos esperando. No sabemos cuándo, pero sabemos que un día Dios nos va a dar ese privilegio de poder otra vez abrir las congregaciones. Mientras tanto, escuchemos la palabra de Dios por diferentes medios a través de este, y quisiera compartir una meditación de la palabra del Señor, y quisiera que usted fuera allá a las Santas Escrituras, al libro de los Salmos, en el capítulo 34. Un texto que algunas de las veces nosotros hemos conocido, hemos escuchado, hemos leído, y que en lo personal ha traído muchas fuerzas sobre nosotros, aliento en momentos difíciles, en todas las pruebas. Esas palabras nos han alentado a nosotros, y voy a leer ahí en el capítulo 34, voy a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Dice la gloriosa palabra del Señor: los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Debemos de tener nosotros presente que esta palabra nunca ha cambiado, sigue siendo la misma y tiene el mismo poder, la misma efectividad, como desde el primer día que el salmista lo escribió, inspirado por el poder del Espíritu Santo de Dios, y ha sido sobre nosotros esa esperanza todos los días. En ese versículo 9 quisiera hacer un enfoque. En el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Y repito esto: muchas son las aflicciones del justo. No está eximiéndonos a nosotros del resto del mundo. Nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Y nosotros, en el tiempo que estamos aquí, no somos eximidos, no somos exonerados de las dificultades que nosotros tenemos que pasar junto con todo el resto de las personas. Pero hay una esperanza grande. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en este planeta Tierra, nos dijo a nosotros muy clarito, Juan capítulo 16, versículo 33. A todos nosotros nos dijo: Alfonso Sánchez todavía no había nacido, pero ya Jesús sabía. En la mente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ya estaba el nombre Alfonso Sánchez, y por la cual antes de que yo naciera me había dejado escrito esta palabra. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Repito esto: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así lo he visto en el tiempo en que en esta tierra dediqué mi vida para servirle a Él. En estos cortos años que tengo, he dedicado mi vida entera hace aproximadamente unos 20 años. De esos 20 años para acá, unos últimos 5 o 6 años, he visto el cumplimiento de esta palabra. Doloroso para nuestra parte física y parte de nuestra alma, pero hemos visto que la gracia de Dios se ha derramado. Hemos visto que muchas son las aflicciones que nos han venido a nosotros en esta tierra, pero que Dios, todas ellas, ha sido su mano grande para sostenernos y fortalecernos y nos ha sacado en victoria. Cada lucha ha sido una victoria, cada angustia ha sido una victoria, cada tribulación ha sido una victoria, cada momento difícil ha sido una victoria que Dios nos ha dado. Y en este texto que leí desde el versículo 15 hasta el versículo 22, encuentro dos clases de personas. Encuentro los justos y los malos, o los justos o los injustos, pero aquí lo menciona por los malos. Y a cada uno tiene como una parte, como una designación, como lo que Dios determinó para cada uno de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y encontré lo siguiente: a los justos hay una bendición grande. Encuentro a los justos por lo menos 8 cosas que encuentro que Dios habla sobre los justos. A los justos, los ojos y los oídos de Dios están pendientes sobre los justos. Encuentro esto. Los ojos y los oídos de Dios están abiertos y pendientes a los justos. Y eso es una bendición grande. Encuentro otra verdad aquí. Jehová oye a los justos, oye la súplica de ellos. ¡Qué bendición grande! Encuentro que Dios libra de las angustias a todos los justos. Y gloria a Dios, encontré que Jehová está cerca de todos los justos. Encontré también que Jehová los libra y que muchas son las aflicciones del justo y Dios guarda todos sus huesos. Estoy haciendo como un resumen de lo que del versículo 15 al versículo 22 del capítulo 34 del libro de los Salmos. Guarda todos sus huesos, ni uno de sus huesos será quebrantado. Jehová redime el alma y no serán condenados cuantos en él confían. Seremos nosotros no condenados, ya no somos condenados. ¿De qué? De nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Y esa es una esperanza más grande. Pero también encuentro que también sobre los injustos aparecen designaciones precisas. Y dice que la ira de Jehová está sobre los pecadores, sobre los injustos. Cortará Dios la memoria de los pecadores en el planeta Tierra. Lo va a hacer y esa palabra no ha cambiado. Encuentro la maldad misma matará a los pecadores, matará a los injustos. Y encuentro la parte antónima de la última parte que dije de los justos. La última parte de los justos que dije fue que no serán condenados en el juicio los justos, pero la parte contraria es para los malos. Serán condenados en el día del juicio los pecadores. Ahora, en el Salmo 186 encuentro una serie de textos y voy a permitir leerlos, de una constante que encuentro en una gran cantidad de textos y en la lectura de la palabra de Dios. Si usted se toma la molestia de leer desde capítulo 1 de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22-21, usted encuentra que las situaciones para los que han buscado a Dios, para los justos, para los rectos, no ha sido fácil, ha sido siempre difícil. Es una constante que hay angustias, hay tribulaciones, hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay persecuciones para con el justo, más que con el pecador en este planeta Tierra. Pero hay una diferencia. En todas esas cosas nosotros podemos contar
con la presencia, la ayuda de nuestro Dios grande. En el Salmo 118, versículo 6, nomás voy a leer algunos. Tengo algunos textos escritos acá donde menciona bíblicamente de que el justo siempre va a tener aflicciones, dificultades en el planeta Tierra. Salmo 118, 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová. Está hablando de que el salmista, el rey David, tuvo angustias en este planeta Tierra y no pudo ser eximido. Salmo 120, versículo 1 dice: a Jehová clamé estando en angustia. Angustia habla. El Salmo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Salmo 54, 4. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con nosotros, sostiene mi vida. ¿De qué nos sostiene? De las dificultades, problemas y calamidades que en esta tierra podemos pasar. Salmo 116, versículo 6 y versículo 7. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, y etcétera. Varios textos que nomás los voy a mencionar: segunda de Corintios capítulo 1, versículo 6, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8 y otros más. Hay una constante en todos estos versículos en cuanto a las tribulaciones, en cuanto a los problemas, las dificultades que los justos en esta tierra tenemos que padecer. Hay una constante, y una de esas constantes es que nosotros, por el hecho de que somos hijos de Dios, de que somos servidores de Dios, de que somos escogidos, siempre tendremos que pasar por dificultades. El justo, cuando se acerca a Dios, siempre tenemos que pasar por dificultades y por diferentes pruebas. Siempre no somos eximidos. Aunque tenemos a Dios, no somos eximidos de esto. Dios no nos pasa por alto de los quebrantos. De ninguna manera. No nos exime de las tribulaciones, de las aflicciones, persecuciones, calamidades, dificultades y otras cosas más. Siempre nosotros tenemos que pasar cada uno por esa área, problemas. Y a veces los justos como que somos más apetecibles a las angustias, como que nos vienen más las dificultades y nos preguntamos: ¿cuál es la razón? Yo creo que la palabra del Señor nunca ha fallado, y aquí hoy nos va a aclarar sobre esto para que nuestra fe sea fortalecida, sea más fuerte todos los días, porque de verdad la necesitamos y la vamos a necesitar en esta tierra. Mire lo que dice el apóstol Pablo allá en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, y voy a leer el versículo 8 y el versículo 9. El apóstol Pablo, que fue un hombre con una unción, con una delegación de autoridad, de poder de parte de Dios grandísima, un ungido de Dios aquí en la tierra, y más sin embargo al apóstol Pablo le vinieron calamidades. Y dice, él decía en el capítulo 4, versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no desesperados. Si él decía, estamos atribulados en todo, entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros esa expresión? En todo. Quiere decir, por donde veía el apóstol Pablo en su visión física, en su visión humana, no veía sino sufrimientos y tribulaciones en todos los lugares. Se movía para un lugar y allá había quebrantos. Se movía para otro lugar, allá lo esperaban azotes. Se quedaba ahí quietico y le llovían las
las tribulaciones, en todo lugar. Y entonces por eso él decía, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Viene la tribulación, pero dentro de nosotros no hay desespero, no hay zozobra. Qué especial esto. En apuros, mas no desesperados. 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Es la esperanza que él tenía. Y el apóstol Pablo no estaba hablando a título personal, que era parte de lo que él estaba hablando, pero estaba hablando a nombre de todos los siervos que habían estado siendo perseguidos. Y en este momento hay muchas personas, siervos y siervas de Dios, pasando por momentos demasiado complicados y difíciles, muy grandes, difíciles, que pensamientos muy difíciles han pasado por ellos, pensamientos terribles han pasado sobre ellos, y en la visión humana los podemos justificar, porque en medio de desespero, esta naturaleza humana, esa parte almática, como que se siente. Pero quiero decirle a esas personas que están pasando por esa tribulación grande, el Dios del cielo nunca nos ha abandonado. No abandonó al apóstol Pablo. En el momento en que lo crucificaron, lo mataron, lo asesinaron, no estaba abandonado. Entonces, ¿por qué lo crucificaron? Porque hasta ahí era el propósito que Dios había trazado sobre él. Dentro del apóstol Pablo no había sino unción, no había sino gozos, no había sino esperanza, había alegría, no había desespero, no había angustia, no había dolor, no había ya tristeza, había un gozo grande. Eso fue lo que Jesucristo oró para nosotros. No están en el mundo, pero ellos están en el mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. Guárdalo del mundo. Nos afecta en lo físico, pero en lo espiritual nada nos puede afectar a nosotros. Nada puede quitar de nosotros esa visión que Él ha puesto en nuestras vidas. Y gloria a Dios, esas tribulaciones en los servidores de Dios se han convertido en el taller de formación de grandes hombres de Dios. Repito esto, las aflicciones, tribulaciones y quebrantos se ha convertido en un taller de Dios para formar hombres grandes en este planeta Tierra. Y esa constante lo encuentro en escudriñar todos aquellos hombres que en las Sagradas Escrituras fueron muy usados por Dios, una potencia de Dios. Rico es escuchar lo que Dios hizo a través de ellos. Rico es escuchar lo que Dios hizo a través de Moisés. Rico es escuchar lo que Dios hizo a través del profeta Elías, a través del profeta Eliseo, a través de Daniel, a través de Jeremías, Ezequiel y todos esos hombres. Rico escuchar lo que Dios hizo a través del apóstol Pedro. Pero ellos todos pasaron por un taller. Y me hace recordar en este momento a una canción de una alabanza al taller del maestro. Y muchos en ese taller, yo quiero decirle, no sale nada. Muchos quedan ahí, no salen ni para basura. Pero son muchos más los que Dios ha levantado de ese lugar. Salen, no lo mismo. Entró allá al taller siendo un árbol. Ahora sale de ese taller siendo un instrumento útil en las manos de Dios. En ese taller fueron formados hombres de la talla de Job. En ese taller fueron formados hombres de la talla de José, hijo de Jacob. Fueron formados Moisés.
fue formado Josué, fue formado David, fue formado Jeremías, Nehemías, Isaías, Daniel, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el diácono Esteban y muchos más que hasta el día de hoy han dejado en esta tierra una huella muy grande en el reino de los cielos aquí implantado en esta tierra. En ese taller por donde Dios los introdujo, en ese taller fueron desbaratados, fueron desarmados, fueron pisados. En ese taller fueron molidos, fueron triturados, fueron maltratados, fueron aserrados. Y toda clase de sufrimiento vinieron sobre ellos. En otras palabras, fueron sometidos al límite máximo de su capacidad. Fueron sometidos ellos, pero quiero decirle, ellos resistieron en ese taller, y muchos en este momento están pasando por ese tiempo de taller. Hay algunos pastores, y este audio va a llegar, este video va a llegar a algunas personas, pastores, están pasando por situaciones muy difíciles. Le han dicho a Dios, yo no resisto más. La presión es muy fuerte, yo no aguanto. Y yo quiero decirle lo que Dios me hablaba cuando Él nos mete en el taller. Y esa constante la encuentro en todos aquellos hombres que fueron sometidos. Dios nunca los metió y los abandonó. Él estuvo ahí, no los dejó. Y por lo tanto, no dé su brazo a torcer, varón de Dios. Mujer de Dios, no dé su brazo a torcer. Es necesario que estas cosas vengan. Es necesario que usted pueda resistir, porque Dios le dice, mi presencia está contigo. Yo estoy contigo. Yo no lo he abandonado. Resiste un tiempo más, y verás que estoy formando en ti. Algún varón Dios en ese taller está tratando un carácter muy fuerte. Y ese carácter fuerte le ha hecho perder varias bendiciones que Dios ha puesto en su mano. Y Dios lo metió a usted en ese taller para dárselas otra vez. Y es necesario que usted, varón de Dios, resista. No está solo. No está solo. Hombres fueron introducidos en esas pruebas, en esas dificultades. Saliendo de ese taller, fueron instrumentos de Dios enteramente preparados para toda buena obra. Hago mención al versículo de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17. Enteramente preparados para toda buena obra. Y yo quiero decirle, difícil es pasar por esas crisis. Pero si nosotros resistimos, la gloria de Dios va a ser derramada. Y va a haber grandes satisfacciones, más grandes. Y van a haber satisfacciones tan grandes que nos van a hacer olvidar esos tiempos de dolor y tiempos de taller que fuimos sometidos nosotros. De ese taller, muchos han salido. Y hemos salido
en lo personal me falta mucho de ese taller. Y estoy pasando por ese taller todavía. Pero muchos han salido de ese taller sumisos a Dios, muy humildes, con un amor a Dios más grande, con una pasión por las cosas de Dios grandísimas, con un amor hacia las ovejitas, hacia el mundo más grande. Me refiero a las almas, no a los deseos del mundo. Han salido con una visión nueva. Y Dios ha delegado poder en ellos, grandísimo. Mucho poder delegado de parte de Dios para realizar la obra aquí en la tierra. Y una segunda constante encuentro de todos estos textos de tribulación. Una constante que encuentro. Dios nunca nos abandonó en el taller. Nos metió en la prueba. Que nosotros pensemos, sí. Lo digo por la experiencia que he tenido. Y puedo de pronto irme allá al tiempo en que Job pudo de pronto pensar: mi Dios me dejó, mi Dios me abandonó. Por lo difícil y a veces por lo prolongada que ha sido la prueba. En nuestra naturaleza humana, nosotros pensamos que Dios nos dejó solo en el asunto. Y Dios nunca nos ha dejado solos. Al pueblo de Israel lo metió 40 años en un taller llamado desierto. Aunque fue por la rebelión del pueblo de Israel. Y en esos 40 años, todos los días, no faltó ni uno de esos días en que Él no los haya sustentado. Fue sustento diario, aliento diario, dirección diaria, palabra diaria, fortaleza diaria. Y todos los días ellos podían ver la gloria de Dios. Se acostumbraron tanto que les parecía normal como ver el sol alumbrando todos los días. Pero no era el sol, era una columna sobrenatural de la gloria de Dios. Y de noche una nube especialísima que les abrigaba. Y yo quiero decirle, Dios nunca nos ha dejado solos. No nos abandonará. Un pastor que me está escuchando, tan fuerte ha sido la prueba que ha estado pasando, que ha dicho: yo hasta aquí llego. Y yo quiero decirle, el Dios que llamó a Abraham, el Dios que le confirmó a Isaac, el Dios que le confirmó a Jacob la promesa de Abraham, es el mismo Dios que te llamó. Él no te abandonó. No sueltes el ministerio. No sueltes el ministerio. Y Dios me hace percibir, no sé dónde estará ese pastor, ni de dónde será. Pero ahí, con ese pastor, hay unas ovejas que están orando por usted. Y le están diciendo a Dios que le dé a usted fuerzas, que no lo deje desmayar,
Y Dios a través de este medio le está hablando a usted: no sueltes el ministerio. Esa voz que has escuchado dentro de que debes soltar el ministerio no es mi voz, le dice Dios. Es la voz del enemigo que quiere que usted lo suelte. Que usted suelte lo que Dios le entregó. El Dios del cielo está contigo. Tome fuerzas y tome aliento. Él te respaldará. Le va a asombrar grandemente porque está con nosotros. Dios mismo fue el que nos metió a nosotros en este proceso de formación. Nos metió en el taller para formarnos a nosotros. Asimismo nos ha acompañado paso a paso, milímetro a milímetro, segundo a segundo, nos ha estado acompañando. Si Él no nos hubiese estado acompañando, usted y yo no estaríamos vivos. Ya estábamos muertos. El rey David dijo en el Salmo 41, un salmo muy conocido, muy diciente: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuánto tiempo? No nos dice la Escritura. Podemos calcular según los datos cronológicos la época. Podríamos decir años, 4, 5, 6, 7 años. En esos años, David no dio su brazo a torcer. ¿Cómo resistió? ¿Cómo resistió si en ese tiempo no tenía lo que nosotros tenemos hoy? La presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos aliento, diciéndonos: adelante, Alfonso, no temas. Adelante, hijo, no temas. Adelante, varón de Dios, no temas. Adelante, mujer de Dios, no temas. Sino que vería de vez en cuando, periódicamente, un profeta, o Dios hablaba. Era cuando el profeta decía: y vino la mano de Dios sobre mí, y hablaba. ¿Cómo resistió David? Y entonces él decía: yo lo hice fue pacientemente. Esperé a Jehová. Y habla del resultado del esperar. Del resultado de esperar. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. ¿Hay alguien me está escuchando? En estos días se ha apoderado de usted una depresión profunda. El poder de Dios está llegando sobre esa persona. Es un varón de Dios. Una depresión profunda. El poder de Dios está cayendo sobre ti. Está liberándote. Está liberándote. El salmista Asaf, en el Salmo 73, versículo 2, decía lo siguiente: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Fue tan fuerte la prueba, tan difícil, tan complicado, tan prolongada, que yo pensé que desmayaba, decía el salmista Asaf.
Él pudo resistir. Por poco se deslizaron mis pies. Pero la esperanza del Dios grande, del Dios de Israel, estaba ahí. Le levantó, le restauró, como a todos nosotros nos está restaurando, iglesia, que está pasando por tribulaciones grandes. No teman. El poderoso de Israel está con nosotros. Dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová podemos nosotros confiar que su presencia está en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del dolor grande que causa en nosotros esa situación que estamos viviendo. Nunca decayeron sus misericordias. Su bondad es eterna y nos está sosteniendo a nosotros, iglesia. En medio del proceso, nunca Dios ha abandonado ni abandonará a sus hijitos. Nunca abandonará a sus siervos. Siempre nos guiará y nos ha guiado. Nos ha sustentado y nos seguirá sustentando de su misma mano. Su misma mano nos seguirá sosteniendo. Y si usted está escuchando esta palabra, es porque la mano de Dios le está sosteniendo. Esa gracia cada día será aumentada sobre nosotros. Y en medio de esas pruebas, Dios nos está dando el temple que necesitamos. Así como el acero, como se forma el acero a unas altas temperaturas, para que dé el punto propicio, preciso, el temple. Así como el oro, hasta que dé el punto de máxima calidad, es que nosotros somos colocados y lo vamos a lograr. A alguien le decía en algún mensaje, vamos a llegar y lo vamos a lograr. Yo tengo seguridad de esto 100%. Que nosotros, esta generación, lo vamos a lograr. Esas aflicciones no nos matarán, no nos van a destruir, no nos han mermado. En medio de esas aflicciones seguiremos viendo la misma mano de Dios. La misma mano de Dios sobre nosotros, hasta que Dios encuentre en nosotros el temple, la medida exacta, la resistencia para así descargar esa porción de su gloria sobre nosotros, esa porción de su espíritu sobre nosotros. Lo seguirá haciendo. Y la iglesia debemos de entender que nosotros nunca vamos a ser abandonados por aquel que nos llamó a nosotros. Levántate. Levántate, varón de Dios. Levántate, mujer de Dios.
Aliméntate con mi palabra. Levántate. Alguien, Dios le está despertando. Había estado dormido por varios días en lo que se respecta al ministerio, al llamado. Pero Dios le dice: levántate, aliméntate, come. Hay una porción de alimento ya puesta a su cabecera. Así como Dios lo hizo en los tiempos del profeta Elías. Envió un ángel con comida preparada. Se la puso a su cabecera y le dijo: Elías, levántate y come. Dios le está diciendo a varios varones, a varias mujeres que me están escuchando: levántate, hay un plato servido. Hay un alimento servido para usted. Abra sus ojos y mire el alimento que está servido y devórelo, cómelo, consúmelo, disfrútalo, saboréalo, porque el poder del Espíritu de Dios fluirá en su vida y te va a levantar. Te activa la visión espiritual que perdiste. Te activa la visión espiritual que perdiste. Levántate, te dice Dios. Levántate, te dice Dios. Hay un varón, es predicador de la palabra del Señor. No es de muy avanzada edad. Tiene unos entre 40 a 45 años. Es un varón, es un predicador. No me da el nombre de Dios, pero me dice que usted está como en un hoyo, en un hueco, porque ha caído otra vez en ese pecado de la pornografía. Y lo que se respecta a ese pecado, eso le apagó, le cortó por completo. Y Dios le dice: levántate. Levántate. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Levántate. Y mira lo que he puesto en tus manos. No te estés ahí. Porque si te quedas ahí, serás destruido por completo. Ese pensamiento que ha estado allá en su mente no es mío, le dice Dios. Hay un pensamiento de suicidarse. No es mío, te dice Dios. Levántate. Levántate, varón de Dios. Toma mi palabra. Estoy contigo. Busca mi presencia. Humíllate en mi presencia. Porque mi presencia aún está ahí activada sobre ti. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, toda depresión en tu pueblo, Dios, lo destruyo y lo quebranto. Toda angustia fuera del nivel tuyo, permitido por ti, y que el diablo ha tomado ocasión para atacar a tu pueblo, lo destruyo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda angustia, toda zozobra que el diablo ha puesto sobre las personas para apagarles, lo destruyo en el nombre de Jesús de Nazaret.
Y Padre, te pido que llenes a tu pueblo, a tu iglesia, a tus siervos, los pastores de tu Santo Espíritu, de tu poder, y que cada uno, Señor, pueda encaminarse en ese camino tuyo, papá. Que cuando salgamos de ese taller, Señor, salgamos no siendo los mismos, siendo diferentes, mi Padre de la gloria. Y Señor, gracias por esa grandeza que has tenido para con nosotros. Y te ruego, mi Padre, que este mensaje, Señor Dios grande, al llegar a los oídos de cada persona, el poder de tu Espíritu siga fluyendo. Y en el nombre de Jesucristo, sea, mi Padre, abierta las redes, los medios de comunicación, para que este mensaje fluya en el nombre de Jesús de Nazaret y llegue pronto allá a ese hijo tuyo, a ese servidor tuyo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias a Dios. Aleluya. Y te alabamos, Dios, y te honramos a ti. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, mi Señor.